Bueno, buenos días. Buenos días. Si había llegado alguien, por si acaso. Bueno, primero muchas gracias a ESIC, muchas gracias a PD por invitarme a inaugurar esta conferencia. Os lo agradezco de verdad. Y mi propósito es dar una especie de marco de referencia al resto de las ponencias. Me lo pidió Vicente así, aparte de ser un poco propositivo, pues quizás saliendo un poco de la zona de confort, ¿no? Entonces, en este sentido, lo primero que quiero compartir con vosotros es que yo creo que los paradigmas y los mitos de la sociedad industrial realmente han cambiado, no son exactamente los mismos. Hay cosas que nosotros estábamos básicamente y fundamentalmente acostumbradas a ellas, como por ejemplo todo el tema de la financiación, ¿no? ¿Quién financia ahora? ¿Financian los bancos? ¿Financian los accionistas? ¿O se financia a través del incremento de crowdfunding? La moneda, otro de los elementos fundamentales. Dejadme que pase, pero estáis tuiteando mucho, ¿eh? Porque está la red. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. La moneda y el monetarismo, ¿dónde está? Es decir, cuando cada vez hay más las llamadas criptomonedas y cada vez tienen más pesos, no sé lo que se lo pregunten ahora a la cadena McDonald's, por ejemplo, admitiendo nuevas criptomonedas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Realmente estos bancos centrales que emiten van a seguir emitiendo o vamos a organizarnos sencillamente con una moneda virtual, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de la propiedad. ¿Quién quiere ser propietario hoy en día? Que se lo pregunten a los millennials. Los millennials hoy en día no quieren ser propietarios. Básicamente, fundamentalmente, lo que quieren es pagar por uso y una vez que lo han usado, volver a cambiar. La propiedad ya no es un elemento fundamental. Los activos productivos, que siempre se habían hablado desde el punto de vista de la sociedad industrial, son imprescindibles. Airbnb es la segunda cadena en valoración en el mercado y no tiene, como bien todos sabéis, ni una sola habitación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y desde un punto de vista competitivo, ¿qué hacemos con la competencia? ¿Quién es ahora mi competencia? ¿Y mañana quién va a ser? Hace años, por mencionar otra noticia que ha salido hace muy poquito tiempo, si tú le decías a la industria automovilística que una compañía de ordenadores iba a lanzar un coche, prácticamente se partirían de risa. Hoy, cada vez que Apple hace un anuncio, las acciones de los fabricantes de automóviles bajan y caen, ¿no? ¿Quién es mi cliente hoy en día? Porque, claro, si vamos a la demografía y vamos a la segmentación, los mercados, etcétera, por primera vez en la historia hay 6 generaciones vivas en las cuales no sabemos realmente a quién vender. ¿Quién le compra la merienda al niño? Los abuelos, sus hermanos mayores, sus padres. ¿A quién me tengo que dirigir? ¿Quién es mi target? ¿Quién diseña ese producto hoy en día con la autoconfiguración o el mundo de las experiencias? Aquí tenéis lo que está pasando en una de las actividades del Museo Metropolitano de Nueva York, ¿no? Donde realmente a la hora de ver el museo, bueno, pues puedes hacer también gimnasia o ejercicio para dotar de una experiencia, que es lo que estamos hablando ahora permanentemente. Precio, elemento fundamental, lo único que genera ingresos en una empresa. ¿Quién pone el precio? ¿Qué tipo de precio es? Y sobre todo y fundamentalmente, cuando hemos convertido nuestra vida en el propio precio. Porque, claro, cada vez que nosotros le decimos sí a una aplicación y no pagamos, lo que estamos es vendiendo literalmente, bueno, no solamente nuestra vida, sino la vida también de la gente que nos rodea y de las distintas personas que componen nuestros círculos de influencia. Hablemos de la distribución, otra de las P's que se pueden mencionar. ¿Qué significa y qué implica hoy el término distribución? Es logística, preventa, postventa, atención al cliente. ¿Dónde entrego? Porque hablamos de la omnicanalidad de los medios de comunicación o las formas de llegar, pero ¿y la omnicanalidad de la distribución? ¿Qué hacemos con ella? Hablemos también de publicidad. ¿Quién es el medio? ¿Quién construye hoy el mensaje? ¿Nosotros o los mercados? ¿Cómo llegamos a los clientes? Llegamos a través de, antiguamente, ¿os acordáis? La televisión, a través del canal. Ahora estamos todos con los móviles. Aquí están los móviles, en las redes sociales, la forma de llegar. ¿Y los sensores? Porque estamos en el mobile marketing y ya estamos en el sensors marketing, que además desde un punto de vista de la neurociencia es mucho más potente que las pantallas. Las pantallas son una cosa del pasado. ¿Por qué? Porque el sensor detecta mi actividad y anticipa mi decisión. Con lo cual, realmente, cada vez más y de una manera incremental, ¿cómo llegamos? Llegaremos a través de una serie de algoritmos, pero ¿solo algoritmos o también hay algo que podamos hacer al respecto? Es decir, fundamentalmente lo que sabemos y lo que está ocurriendo realmente, aunque no nos guste a veces reconocerlo, es que estamos en un auténtico cambio de época.
Esto no es una cosa que haya pasado una crisis financiera, etcétera, sino que se está produciendo un cambio de época. Que por primera vez en la historia de la humanidad, como en tantas otras cosas que ocurren, lo que ha pasado y lo que está pasando es que lo estamos viviendo en directo y nos están sacando de nuestra zona de confort. Y además los sistemas normalmente, y eso te lo enseña la antropología social y la antropología económica, cuando se ven en peligro lo que hacen es que reaccionan sobreregulando. Entonces, este cambio de época además se caracteriza porque así como en el pasado podíamos explicar las épocas por la relación que había entre fuerza, dinero y conocimiento, ahora hay otros 3 elementos y otros 3 ejes que son fundamentales a la hora de generar esta nueva época, como es el individuo y la persona, la comunidad que es capaz de formar y, sobre todo, la rapidez del cambio tecnológico, porque el cambio tecnológico siempre ha habido, pero la rapidez del cambio tecnológico que llevamos es tremenda. Esta nueva época, ¿por qué es importante un cambio de época? Porque las lógicas, las formas de hacer, los valores que mueven las decisiones y a la sociedad son radicalmente distintos. Quizá, desde esa perspectiva, el mayor cambio estructural que se está produciendo es el cambio en la confianza, que ha pasado desde, anteriormente a la revolución agrícola, desde la tribu, paulatinamente a las personas. Es decir, nosotros, los individuos, los consumidores, hemos perdido la confianza en las instituciones para pasarlo a alguien como yo. En el Trust Barometer Index, que publica cada año Edelman, podemos ver cómo en el año 2010 se produce un giro realmente brutal en lo que es la encuesta. Es decir, históricamente siempre un académico experto, un técnico experto tenía el mayor grado de confianza por parte de las personas. Y luego, debajo de ello, pues había miembros del gobierno, CEOs, etc. Pero es que en el año 2010, de repente, surge alguien como yo como la persona de mayor confianza. Es decir, lo que está ocurriendo, incluso a nivel político en todas las partes del mundo, bueno, fundamentalmente, en los países de la OCDE, es que literalmente las personas han girado su vista a alguien como yo para poder confiar. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde un punto de vista evolutivo, no puede no confiar. Y cuando he perdido la confianza en las instituciones y en las marcas, entonces tengo que confiar en otro, y ese otro es alguien como yo, aunque no lo conozca, aunque lo conozca a través de redes sociales. ¿Esto qué es lo que implica? Que se ha producido un gigantesco poder en los mercados, cambio de poder. Es un cambio de poder que poco a poco, en lo que es la agregación de la demanda y cómo se difiere y se construye la demanda hacia las empresas, va pasando desde el individuo hasta hoy lo que es incluso la economía tribal, de la cual hablaremos dentro de un par de transparencias. ¿Y por qué? Porque el poder finalmente lo tiene el consumidor. Esto de que el poder del consumidor es muy importante, etcétera, lo hemos dicho durante mucho tiempo, pero hasta ahora no lo estamos notando. Es ahora cuando este consumidor tiene el poder, es activo, lo sabe, le gusta, lo usa, diseña su oferta. Es como hablábamos ayer en la cena, el consumidor profesional, el que tiene esa información y es capaz de tomar decisiones y modificar tu demanda de manera individual o de manera colectiva. Y eso ocurre hasta el punto en que por primera vez en la historia, en muchos sectores, mi consumidor es mi competidor. Los ejemplos son numerosos. Estos son simplemente unos cuantos de los que hay en España y esto está evidentemente en todo el mundo. Y es un poder que ejerce porque hoy también, digamos que por primera vez en la historia de los sistemas económicos que hemos conocido en los últimos cientos o miles de años, la tecnología está en manos de la persona. Hoy puedes tener una impresora 3D, hoy tienes tú todos los sistemas de información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros unimos tecnología, activos productivos, mercado, moneda, etcétera, 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 los ponemos en manos del individuo o de una comunidad pequeña, es lo que surge, lo que se llama la economía tribal, economía Ubuntu, llamarlo como queráis. Hay gente que lo llama participativa, a mí me vais a perdonar, pero yo participo muy poco cuando pago a un señor un apartamento suyo. Es una economía como la copa de un pino y es un mercado como la copa de un pino que está empezando a equivaler a cerca del entre el 1 y el 1,5% del PIB mundial, porque es un efecto que está en todos los sitios. En China, por mero mencionarlo, porque a veces nos olvidamos, este mercado de la economía colaborativa está tan desarrollado que ya genera cerca de 65 millones de empleos directos e indirectos. Por supuesto, el gobierno chino, teóricamente, esto no lo ve muy bien, pero ¿qué es lo que hace el gobierno chino ante 65 millones de empleos? Lo deja estar, ¿no? Bien, con todos estos escenarios, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas ocasiones la inversión se ve en peligro. Es decir, en el año 1937 la vida media de una empresa era de 70 años.
En el año 2012 la vida media es de 15. ¿Qué significa esto desde el punto de vista de Standard & Poor's? Que en el año 2020 el 75% de las empresas de Standard & Poor's no existirán. Habrán sido absorbidas, se habrán transformado o se habrán convertido en grandes. Con lo cual, la rapidez del ciclo tecnológico y la rapidez del ciclo del mercado, que se está volviendo prácticamente en 5 a 10 años en lugar de los 20 o 30 del siglo XX, es lo que está haciendo que esté acelerándose todo este proceso. En esta situación, que me parece absolutamente apasionante del cambio, porque los cambios de época son siempre apasionantes, la pregunta es, si nuestro consumidor forma parte de la generación de valores, el diseñador de los mensajes, hace bla, 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 ¿tiene sentido seguir aplicando los principios del siglo XX de la sociedad industrial en el siglo XXI? A mi juicio, no. Yo creo que tenemos que estar preparados para las consecuencias de este cambio, aunque nos cueste. Y efectivamente, como bien decía Mauricio citando a Kotler, quizás sea hora de volver a la persona. Quizá tengamos que entender que lo único que es común en la historia de la humanidad es la persona, no el consumidor, la persona. Y después de décadas de estar controlando, desarrollando herramientas, viendo a ver cómo podíamos ejercer lo que más le gusta a la sociedad industrial, que es el control de las cosas, etcétera, sencillamente que volvamos a lo básico y que volvamos a entender a la persona. Quizá tengamos que entender que los mercados son de, por y para las personas. Que la persona consume para, por supuesto, sobrevivir, pero también para relacionarse y para autorrealizarse como ser individual, ¿no? Y que en ese sentido es la persona la finalidad del consumo y no el consumo la finalidad de la persona, como normalmente siempre nos ha mandado la sociedad industrial. Harari, estoy convencido que estaría de acuerdo en decir que el término consumidor no existe. No existe. Vosotros no sois consumidores, sois personas en un rol de consumidor. Y es muy importante porque este mito servía para que nosotros acumuláramos, era la demanda de reposición, la demanda de, pero ¿cómo no voy a tener esto, el último teléfono móvil, etcétera, 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 con un gran mandato. Tanto tienes, tanto vales, tanto eres. Este es el gran mandato de la sociedad industrial, que es una sociedad basada, acordaos, en activos, capital, moneda, etcétera, 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 que está desapareciendo. Además de esto, es que tenemos que abordar de verdad que el consumidor es uno más de nosotros, como hemos visto anteriormente. Que después de tanto trabajo con el tema digital, lo que sabemos hoy es que el modelo de comportamiento de Kotler de los años 80, en lo que es esa parte, desde luego, sigue siendo exactamente el mismo. No hay ningún nuevo modelo de comportamiento digital sostenido con papers académicos y con publicaciones académicas como con método científico que diga que haya cambiado. ¿Se ha modificado? Claro. Claro que se ha modificado, pero no hay un nuevo modelo, sino que el famoso detección de necesidades, búsqueda de alternativas, etcétera, 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 se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque la persona sigue siendo la misma. Además, según la metáfora de Maffesoli, cuanta más tecnología tenemos, más tribales nos volvemos. Mirad, esto es Londres hoy. Eso es Londres, a la derecha del todo, esto en el año 1000. Es decir, nada, un barrio. La pregunta es, ¿qué pasa si un carnicero tiene un comportamiento inadecuado en el Londres del siglo 1000? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si en Triana hay un carnicero que tiene un comportamiento tiene mala carne y podrida? ¿Qué pasa? Uno lo cuelgan, ¿no? Pero después sería que no salga de Sevilla. ¿Estamos de acuerdo o no? Es exactamente lo que hacemos ahora. Cualquier mala experiencia nosotros la publicamos. La metáfora de Maffesoli lo que nos dice es que el individuo ha vuelto y vuelve a la tribalidad gracias a la nueva tecnología. Y esta tribalidad se muestra de muchas maneras. ¿Quién de aquí es un seguidor o un friki de la Guerra de las Galaxias? Venga. Star Trek, Harry Potter, Juego de Tronos. Es decir, esta gente se relaciona por miles y no se conocen. Es como la gente que cruza todos los años en su Dauphin o en su R4 España para irse a hacer un rally a Marruecos. Son comunidades enteras que nos llevan. Hablábamos ayer también en la cena del fútbol. ¿Por qué el fútbol es tan importante? Porque el fútbol es una magnífica expresión
de cómo mantenemos los mitos, los ritos, los rituales, etcétera, etcétera, etcétera. De todas estas cosas que uno gana cuando se va a la batalla europea y la gana, a mí la que más me apasiona, desde luego, es la fila de abajo. Es decir, una vez que tú has ganado, bueno, no te traes la cabeza del tío, ¿no? Pero te traes la orejona, ¿no? La Copa de Europa. ¿Y qué haces con eso? El pueblo te recibe, te vitorea, se lo ofreces a los dioses y tienes tu dios. A la gente del Real Madrid no se le puede ocurrir ir a Neptuno y a la gente del Atlético de Madrid no se le puede ocurrir ir a Cibeles, porque eso ocurrió una vez en Madrid y se sacudieron hasta el carnet de identidad. Y es gente que son tus directores de banco, son los profesores de colegio de vuestros hijos y están ahí, ¿no?, viendo esa contienda, etc. Bueno, pues después de los dioses se van al poder político, les guste o no, y luego al estadio para mantener esa historia. Son todos ritos que iba a decir, no, es que el fútbol, nosotros somos mucho más science. Bien, sí, es que fútbol es que es fútbol. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo presentó Chanel su colección en el verano del año 2016. Yo, personalmente, aquí veo un maestro de ceremonias, cómo se va acercando, pues posiblemente a un templo que podía ser inca, maya, etcétera, 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 de donde salen las vestales para pasear delante del poder político y del poder religioso, etcétera, 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 y desde luego con un sacerdote, que en este caso es el director de diseño, el responsable de diseño de Chanel, que es el que se ocupa de las famosas vestales. Y esto es el año 2016. ¿Qué mitos o qué ritos tienen vuestras marcas? Porque si somos capaces de generar mitos o rituales, vamos a tener una comunidad. Y esa comunidad no solamente te sostiene, sino que te defiende y además se desarrolla. Al final, ¿esto qué es, por lo tanto? Si hablamos de personas, esto es un juego de dos cosas. Uno, es un juego de confianza. Es un juego de algo sin lo cual el ser humano no puede desarrollarse. Si no somos capaces de generar confianza, si no entendemos que hay una serie de claves que son las que hacen que confíen, desconfíen, etcétera, realmente vamos a tener bastantes problemas para desarrollar una marca. Es un juego de confianza donde está todo. El brand equity, la página web, la experiencia web, por supuesto la experiencia en el punto de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego además de confianza, de pertenencia. Nosotros no podemos hacer cierto tipo de cosas. La persona, haga lo que haga, con su móvil, sin su móvil, etcétera, no puede no comunicarse, no puede no ser social, no puede no convivir y no puede no buscar identidad. Con una serie de vectores en ese árbol, desde el punto de vista de representación, del árbol de intereses. Hoy estamos huyendo, como veis en una transparencia anterior, del individualismo posmodernista hacia esta nueva comunidad compartida de intereses. ¿Cuál es el interés que tienen las personas en vuestra marca? ¿Cuál es? No es solamente vuestro producto, que es obvio, porque es que si no, no lo comprarían. No construyes comunidad sencillamente con un producto y cumpliendo lo que tú haces. Construyes comunidad cuando tú defiendes unos intereses comunes. Y esto nos lleva, para terminar, sencillamente, a entender que en esta circunstancia necesitamos nuevas propuestas de valor. Que mientras estamos todavía nosotros en la parte funcional de que funcione bien el producto, que el producto haga lo que tiene que hacer, obvio. Estamos en la parte emocional, etcétera, 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 obvio. Nuestro consumidor ya no está ahí. Porque es que si tú esto no lo tienes niquelado, el resto no lo considera. Nuestro consumidor hoy está buscando valores de tipo circunstancial, es decir, es un ecualizador de valor. Hoy me compra, mañana no. ¿Por qué? Porque es lunes. Y mañana, pues porque es martes, en principio todavía, ¿no? Pero es verdad que cada vez vamos buscando el valor distinto en cada momento y jugamos con ello. Va buscando el valor simbólico. ¿Qué es lo que a mí me representa? ¿Qué es lo que tú representas para mí? ¿Qué supones en mi vida? Va buscando, por supuestísimo, el valor relacional de pertenencia y fundamentalmente el epistemológico, que lo he dejado para el final. Es decir, tú hoy me vas a tener que enseñar un montón de cosas, no solamente quién eres, cómo eres y lo que no eres, sino que me vas a tener que enseñar cómo construyes valor. Yo hoy voy a ir a un restaurante, no vamos, es un ejemplo, una forma de hablar, que me dé la receta porque posiblemente tenga un blog en el cual yo invite a cenar a extraños a mi casa, cosa que ocurre, por supuesto. Y entonces voy a valorar mucho más el que me enseñe a ser tu propio competidor. Y estoy dispuesto a pagarte por ello, claro. Iré a hoteles que me enseñen cómo tener mejor mi casa, si tengo Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son mandatos distintos. Pensar lo que dirían nuestras abuelas si llegamos a decir que viene a casa a cenar un extraño, que viene a dormir a alguien que no conocemos, que vamos a hacer un viaje en el coche con alguien que no tenemos ni idea de quién es. Sería como diciendo, ponte a estudiar.
¿Eh? Sí, sí, ¿no? Te lo hubieran dicho, anda, déjate de tonterías, te voy a dar bofetadas y ponte a estudiar. Bien, hoy la gente no se pone a estudiar. Hoy la gente cuando llega a su casa le dice a sus padres, quiero ser un gamer profesional. Claro, tú vas a tus padres y dices, me voy a dedicar a probar juegos y estás dando vueltas todavía. Sí, pero el tío que hoy prueba juegos, el tío que más gana 3 millones de euros al año y tiene 19 años. Es una nueva época, son unas nuevas lógicas, son unos nuevos oficios que lo que demandan, por lo tanto, es un nuevo valor. Resumiendo, 4 ideas clave. Primero, estamos en un cambio de época, vamos a asumirlo. No sabemos qué es lo que es vivir un cambio de época porque nunca ha pasado. El tío de la Edad Media no llegaba, estamos en un cambio de época. ¿Qué pasaba? Pues mira, que hay un cambio de época. Segundo, el cambio de estructura en la confianza, de poder en el mercado y los nuevos vectores de competitividad son críticos. Pero aún así todo, lo importante es que la persona es lo que es absolutamente común a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, mi sugerencia es volver a la persona y abandonar el concepto de consumidor. Entender que el producto hoy es experiencia, el precio es valor, la distribución es omnicanalidad, la comunicación son redes sociales y así sucesivamente, y redefinir, que creo que va siendo hora, el marketing mix que fue creado para el siglo XX y posiblemente no para el siglo XXI. Con todo esto, dejo paso a la mesa. Muchísimas gracias. Feliz congreso. Gracias. Muchas gracias.